Se les está cayendo el suelo bajo los pies. Aquí está la contradicción. Donald Trump habla como si tuviera control absoluto, pero su propio partido empieza a entrar en pánico en público, no en filtraciones, no en rumores, en cámara, porque mientras Trump insiste en fuerza, los números cuentan otra historia. Su aprobación, según lo que ya circula entre republicanos, cae a negativo 38%, descrita como la peor en la historia presidencial moderna. Eso no es una mala semana, es una señal de colapso, y esto te afecta directamente a ti, porque cuando un bloque de poder entra en modo supervivencia, las decisiones dejan de ser estratégicas y pasan a ser desesperadas. Algunos republicanos se aferran más fuerte, atando toda su identidad a Trump. Otros hacen algo mucho más peligroso, empiezan a señalar culpables, a marcar distancia, a romper filas. Pero aquí viene el giro que casi nadie está procesando todavía. No están discutiendo ideas, están buscando salidas. Y cuando eso empieza, el sistema ya se está moviendo sin pedir permiso. Y lo que dijeron después, lo dijeron frente a las cámaras. Esto no empezó como una rebelión abierta. Empezó como algo más sutil, una incomodidad que ya no podían esconder. En el Capitolio, senadores republicanos que normalmente evitan el conflicto empezaron a hablar de incompetencia y malas decisiones dentro del propio gobierno, no sobre la oposición, sobre su propia gente. Thom Tillis, senador republicano de Carolina del Norte, lo dijo en cámara refiriéndose a la secretaria de Seguridad Nacional. Pensó que FEMA debía eliminarse. Bueno, y cuando el director de FEMA no estuvo de acuerdo, lo despidió en 24 horas. Eso no es una diferencia ideológica, es una acusación directa. Y aquí está el patrón que importa. En lugar de defender al presidente, empiezan a señalar a sus asesores más cercanos. Kristi Noem, Stephen Miller, como si el problema fuera solo el consejo, no quien toma la decisión final. Pero fíjate en lo que no dicen. Nadie afirma que Trump esté mal informado. Nadie dice que no sabía. Solo hablan de daño. Y aquí es donde la historia cambia. Porque cuando un partido empieza a hablar así, ya no está gobernando. Está calculando el costo de quedarse. Aquí va donde el quiebre deja de ser interpretativo y se vuelve explícito. No fue un comentarista, no fue un rival, fue otra senadora republicana, Lisa Murkowski, de Alaska, en cámara. Cuando le preguntaron si tenía confianza en Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional, su respuesta fue directa: he perdido la confianza en ella. No matizó, no giró la pregunta, no la defendió. Y cuando le insistieron si Trump debía removerla, dijo algo todavía más revelador: estaríamos mejor servidos con otro liderazgo. Eso es una grieta pública dentro del partido del presidente. Y aquí está el detalle que cambia todo. Murkowski dice que apoyó su nominación, dice que tenía grandes esperanzas y luego remata con una frase fría: he estado decepcionada. Ese arco importa. Apoyo inicial, expectativa, ruptura, no es ruido mediático. Es evidencia de desgaste interno. Pero ahora presta atención a lo que nadie niega. Nadie sale a defender los resultados. Nadie enumera logros. Solo hay silencios, evasivas y distancia. Y cuando los aliados dejan de proteger el expediente, la historia ya está entrando en otra fase. Porque esto no termina en declaraciones. Lo que viene después es mucho más difícil de controlar. Y mientras algunos intentan despegarse, otros hacen exactamente lo contrario. Se hunden más. Aquí entra la figura que completa el contraste. Vivek Ramaswamy, multimillonario republicano, ahora candidato a gobernador de Ohio. Mientras senadores hablan de incompetencia y pérdida de control, él aparece diciendo que los costos no están subiendo realmente, que la gente solo siente que todo es más caro. No es un error de fraseo, es una negación frontal de lo que la gente vive. Mira la escena completa. De un lado, republicanos en el Senado admitiendo que han destruido un tema que antes dominaban: seguridad fronteriza e inmigración. Del otro, un multimillonario afirmando que la realidad económica es básicamente una ilusión. Ese desfase no es casual, es una señal de desconexión interna. Cuando el mensaje deja de alinearse con la experiencia cotidiana, el apoyo empieza a evaporarse rápido. Y aquí está el punto incómodo. Este tipo de discurso no calma a una base nerviosa, la enoja, porque no responde a los problemas, los invalida. Y cuando eso ocurre, el partido deja de parecer dividido
y empieza a parecer perdido. Ahora observa lo que ocurre a continuación, porque aquí la narrativa se voltea por completo. Porque mientras el Partido Republicano se fragmenta, la presión no baja, se acumula. Primero, senadores admitiendo en Cámara que la gestión en seguridad e inmigración, un tema que deberían dominar, ha sido destruida por incompetencia. Luego, una senadora diciendo sin rodeos que perdió la confianza en la secretaria encargada del área. Y al mismo tiempo, figuras alineadas con Trump negando que la gente esté sintiendo el impacto económico real. Todo esto ocurre en días, no en meses. Ahora mira la velocidad. No hay tiempo para corregir mensajes. No hay una línea clara. Cada aparición pública agrega fricción. Cada entrevista abre otra grieta. Y el silencio de la Casa Blanca no apaga el fuego, lo amplifica. Porque cuando no hay respuesta coordinada, el vacío se llena con especulación, con distancia, con cálculo político. Y aquí está la sensación que empieza a dominar dentro del partido. Pérdida de control. No del mensaje, del ritmo. Cuando los eventos se encadenan así, ya no se decide qué decir, se reacciona. Y reaccionar en política suele ser el principio del error. La pregunta ahora no es quién tiene razón, es qué pasa si esto sigue acelerándose sin nadie al mando. Ahora cambia el ángulo, porque hasta aquí todo suena como una pelea de élites, pero el impacto real no se queda en Washington, te alcanza a ti. Cuando un gobierno entra en fase de desorden interno, las consecuencias bajan rápido al terreno cotidiano. Seguridad fronteriza mal gestionada no es un debate abstracto, es incertidumbre, es improvisación, es políticas que cambian sin aviso, es autoridades contradiciéndose en público mientras la gente intenta entender qué regla sigue vigente hoy. Y lo mismo pasa con la economía. Cuando figuras con poder dicen que los costos solo se sienten pero no existen, el mensaje implícito es devastador. Tu experiencia no cuenta. Si pagar renta, energía o comida se vuelve más difícil y desde arriba te dicen que es una percepción, la desconexión se vuelve personal, no ideológica, personal. Aquí es donde la política deja de ser un espectáculo y se convierte en fricción diaria, porque tú no vives de discursos, vives de sistemas que funcionen. Y cuando esos sistemas se usan como armas internas dentro de un partido, el daño se filtra hacia afuera. Si esto te resulta familiar, dilo en los comentarios, porque lo que parece caos arriba, casi siempre se siente primero abajo. Pero todavía falta entender algo más profundo. ¿Cómo un sistema permite que esto ocurra una y otra vez? Aquí es donde conviene bajar el volumen y mirar el mecanismo, porque esto no es solo un problema de personas, es un problema de incentivos. El sistema recompensa el espectáculo, no la corrección. Castiga el silencio tarde, pero castiga antes al que rompe filas demasiado pronto. Por eso ves este patrón extraño. Críticas duras, pero dirigidas a asesores. Pérdida de confianza, pero sin nombrar directamente al centro del poder. Todos saben dónde está el origen, pero pocos quieren pagar el precio de decirlo primero. Y mientras tanto, el ruido cumple una función. Mantiene a todos reaccionando. Nadie se detiene a arreglar el fondo porque el costo político inmediato es demasiado alto. Gobernar exige admitir errores. El espectáculo solo exige atención, y atención es lo que sostiene el ciclo. Este es el detalle inquietante que rara vez se dice en noticias tradicionales. Cuando el sistema entra en esta dinámica, ya no necesita una crisis externa. Se autoalimenta. Cada contradicción genera otra. Cada intento de control produce más exposición. Y la sensación de poder empieza a depender de negar la realidad en lugar de gestionarla. Eso explica por qué las señales internas ya no se corrigen. Se normalizan. Y cuando lo anormal se vuelve rutina, el siguiente movimiento ya no es una sorpresa, es una consecuencia. Ahora mira hacia adelante, porque aquí el tiempo importa. Desde este punto solo hay dos trayectorias posibles y ninguna es cómoda. La primera es contención. El partido intenta cerrar filas, bajar el tono, absorber el daño y aguantar hasta que el ciclo mediático cambie. Pero hay un problema. Las declaraciones ya están en video. He perdido la confianza, incompetencia, lo han destruido. Eso no se borra, se reproduce. Y cada repetición debilita la idea de control.
La segunda trayectoria es ruptura gradual, no una explosión, una filtración constante, más senadores marcando distancia, más silencios estratégicos, más figuras apostando a sobrevivir al líder en lugar de protegerlo. Esto suele empezar lento y luego se acelera de golpe, porque cuando alguien rompe el umbral sin pagar el costo total, otros lo siguen. Aquí está el detalle clave. Ninguna de estas rutas depende solo de Trump. Depende del miedo del resto, del cálculo de cuándo quedarse deja de ser seguro. Y ese cálculo ya empezó. Se nota en el lenguaje, en los matices, en lo que ya no defienden. Por eso la próxima jugada no se anunciará en un discurso. Se verá en quién habla, quién calla y quién de pronto cambia de tono. Y cuando ese cambio se vuelve visible para todos, ya es demasiado tarde para revertirlo. Aquí está la idea que une todo. No estamos viendo un colapso ideológico, estamos viendo algo más frío. Cuando el poder deja de ofrecer protección, la lealtad se vuelve opcional. Y eso es exactamente lo que muestran estas escenas. Senadores hablando de incompetencia en Cámara, pérdida de confianza admitida sin rodeos, aliados negando la realidad económica mientras otros buscan salidas. No es caos. Es reacomodo. La historia no va de quien tiene razón hoy, va de quien cree que mañana seguirá en pie. Y ese cálculo es silencioso pero implacable. Por eso nadie anuncia el quiebre, se desliza, se normaliza. Y cuando el público finalmente lo reconoce, el movimiento ya ocurrió. Esta es la frase que lo resume todo. Cuando un líder sigue hablando como si mandara, pero su propio sistema empieza a comportarse como si no, el poder ya está cambiando de manos. Y lo que viene después no siempre se ve en titulares. Se ve en decisiones pequeñas que juntas empujan el tablero completo. Ese es el siguiente nivel de esta historia. Y ahí es donde vamos a entrar. Si quieres seguir entendiendo cómo se mueven realmente estas dinámicas antes de que exploten, sígueme y suscríbete, porque esto no terminó aquí. Esto apenas está tomando forma.